Vamos a Juan capítulo 14, por favor. Y vamos a terminar hoy nuestra serie de Paracletos, ¿ok? Paracletos es una referencia al Espíritu Santo. Paracletos significa el ayudador, el que viene a ayudarnos, el que viene al lado para ayudarnos. Se traduce como el consolador, ¿verdad? Y vamos a terminar de ver esta serie el día de hoy con ese tema que es llenura del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, ¿ok? Vamos a con la ayuda de Dios y su palabra, entender a qué se refiere este tema, ¿ok? ¿Qué quiere Dios hablarnos y enseñarnos acerca de la llenura del Espíritu? Pero antes de continuar, quisiera comenzar con una oración para poner nuestros corazones y el tiempo en manos del Señor. ¿Les parece? Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, damos gracias nuevamente por esta tarde, por bendecirnos con tu presencia, con tu palabra, con la comunión, Señor, que nos da estar juntos. Gracias, Padre. Queremos pedir tu bendición ahora, Señor, a través de tu palabra, que tú nos hables, que tú nos enseñes, Señor, que tú nos exhortes, redargullas, nos des entendimiento, Señor, de tu voluntad. Por favor, Señor, háblanos, dirígenos. Sabemos que esto es necesario que tú lo hagas y que lo hagas a través de tu Espíritu. Y es lo que te pedimos, Señor. Glorifica al Hijo, Señor, glorifícate. Muéstranos quién eres, enséñanos, corrígenos. Señor, si hay conceptos, doctrinas falsas que hemos abrazado por tradiciones o por malas enseñanzas, Señor, corrígenos. Muéstranos que están mal, Señor, y enséñanos lo que es correcto delante de ti. Queremos adorarte, no como queramos, sino como tú quieres y nos pides, Señor. Así que aquí estamos, Señor, transfórmanos y bendícenos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Vivimos en una sociedad, ¿te has dado cuenta que busca llenarse de todo? ¿No? El hombre quiere llenarse, hay un vacío, ¿verdad? Y quiere llenarse con poder, quiere llenarse con éxito, con reconocimiento, con placer, etcétera, 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 ¿verdad? Pero ninguna de esas cosas puede llenar realmente el corazón humano, el alma de un hombre, ¿verdad? Puedes llegar, puedes intentarlo, puedes tenerlo, personas llegan a tener éxito, poder, como te decía, placer, pero al final te das cuenta que sigues sintiéndote vacío, insatisfecho. ¿Por qué? Porque solo Dios, sabemos eso, solo Dios puede llenar un corazón así, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Y cuando Él llega a tu vida y llena tu vida, todo cambia, ¿verdad? Todo cambia, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, nuestras acciones, actitudes, todo cambia, ¿verdad? Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es una de esas doctrinas que de repente como muy deseadas, ¿no? Digámoslo así, pero al mismo tiempo de esas doctrinas más mal interpretadas de la vida cristiana. Necesitamos entender qué es esto, ¿ok? Para algunos, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia intensa, emocional, ¿no? Extraordinaria, sobrenatural, ¿no? Una experiencia religiosa, como cantaba el salmista hace unos años atrás. Eso no es cierto. Estoy viendo, están despiertos porque sí los veo medio apagadones, ¿no? Ya los que se rieron ya estamos grandes, ¿ok? Ni tanto, pero bueno, eso fue en los 90. Yo era un niño. Bueno, entonces, sigamos entonces. Entonces, de repente hay gente que piensa que es eso, es más una experiencia extraordinaria, intensa, ¿verdad? Para otros la llenura del Espíritu Santo es algo místico, reservado solamente para algunas personas más avanzadas o más espirituales. Para otros es un concepto tan confuso que prefieren mejor evitarlo. Pero la Biblia, la palabra de Dios presenta la llenura del Espíritu no como un evento extraordinario, como un evento aislado, sino como la experiencia normal, continua y necesaria del creyente. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, para empezar, ahí en Juan 17, quiero que veamos algo importante. Es un pasaje que ya hemos estado estudiando, ya vimos, pero aquí nos habla algo más, ¿ok? En el verso Juan 14, 16 y 17, en el verso 17, nos enseña algo muy importante que nos ayuda a entender un poco mejor la manera en que el Espíritu Santo está obrando en cada situación en particular, ¿ok? Y son las tres posiciones del Espíritu Santo en el hombre, en la persona, ¿ok? Hay tres posiciones que la Biblia nos enseña claramente, ¿ok? La Biblia describe la obra del Espíritu Santo de tres maneras distintas. La primera posición, ¿no? Y voy a leerlo ahí en el capítulo 14, dice así:
Voy a leer el verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Recuerdas de quién está hablando? El Espíritu Santo, el Paracletos. La palabra consolador es Paracletos. Dice el verso 17, el Espíritu de verdad. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero, aquí viene, pero ustedes le conocen. ¿Por qué? Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Okay. Hay dos posiciones ahí del Espíritu Santo. La primera dice Jesús, porque mora con vosotros. ¿Ok? El Espíritu Santo con nosotros. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Es esto, es la gracia de Dios, la gracia que nos busca, es la convicción, lo que ya hemos visto. Esto ya lo hemos visto, pero ahora lo vamos a ver desde este punto de vista de las posiciones. ¿Ok? Esta preposición con nos muestra esa posición. ¿Ok? Nos muestra la primera posición del Espíritu Santo en el hombre. El Espíritu Santo está con el incrédulo. ¿Ok? Está con el incrédulo buscando convencerle de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Se ve que sí vinieron y hicieron su tarea. Muy bien. De pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, versículo 8, ¿recuerdas? Él convence al mundo, al incrédulo, y lo hace cuando está con ellos. ¿Ok? Fue lo que les dijo a los discípulos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos a ver eso, pero mora con vosotros. ¿Ok? El día de hoy, en ese momento con los discípulos era así porque ya no llegaba el Espíritu Santo, pero el día de hoy ya está aquí. ¿Ok? Pero la posición con es con aquellos que no le conocen, no le han recibido. Está ahí con ellos, está a un lado de ellos, haciendo su trabajo de convencerles. ¿Ok? Entonces, el Espíritu no habita aún en ellos, pero actúa alrededor de ellos. ¿Ok? Así es como está con. Es una obra externa, pero es una obra, digámoslo así, preparatoria. Está preparándolos, ¿ok? Para que puedan creer y entonces recibir al Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Antes de que alguien crea, el Espíritu Santo ya está actuando en él. ¿Sí lo ves? Eso es con. Nos gusta pensar, ¿verdad?, que nosotros somos los que buscamos a Dios, los que encontramos a Dios. Pero la Biblia dice exactamente lo contrario. Dios es quien nos busca y nos encuentra, ¿verdad? Y es así. Tú y yo no lo buscábamos, fue que un día Él se presentó a nuestro lado y empezó a mostrar, a traer convicción, mostrando la realidad, ¿verdad? Nuestra realidad, estamos en pecado, necesitamos un Salvador, el Salvador es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Ok? Antes de Cristo, el Espíritu nos confronta con nuestra gran necesidad de un Salvador. Es ahí donde empieza a trabajar, ¿ok? Entonces nadie se convierte a Cristo porque fue convencido por un argumento brillante, por una predicación emotiva o elocuente. Nadie se convierte por eso. La conversión ocurre cuando el Espíritu Santo toma la verdad del Evangelio y la clava en el corazón de una persona. Eso es la obra del Espíritu Santo ¿ok? Vamos a ver la segunda posición. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, ¿cómo dice? En vosotros. ¿Te das cuenta? Clases de español, preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de cosas de esas. Ok, con es una, luego en, ¿se recuerdas? Con está al lado, en, ¿dónde está? Dentro, ¿ok? Está hablando de eso. Estará en vosotros, ¿ok? El Espíritu Santo en nosotros. La gracia, primero es la gracia que nos busca ahora es la gracia que nos transforma. ¿Sí? Y esto ocurre como hemos visto en la regeneración y renovación. ¿Recuerdas que vimos eso? Regeneración y renovación. Ya está ahí, ¿ok? Entonces está en nosotros. Esta preposición nos muestra la segunda posición del Espíritu Santo en el hombre. Cuando el Espíritu Santo cumple con su tarea de convencer al incrédulo de pecado, ahora lo convierte en creyente y viene a morar en él. Una persona cree en Jesucristo y nace de nuevo en el Espíritu, nace de nuevo y recibe el Espíritu Santo y mora en él. Y eso es que el Espíritu Santo ahora está
en él. Estaba con, pero ahora está en, ¿verdad? Ya me siento como Plaza Sésamo, ¿se acuerdan? Lejos, cerca, ¿no? Pero es importante entenderlo, ¿ok? Romanos 8, si quieres anota la cita, Romanos 8, 9 y 10. Romanos 8, versículos 9 y 10. Fíjate lo que dice, verso 9. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Okay? ¿De quién está hablando? Fíjate lo que dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Okay? Una persona que no tiene el Espíritu Santo morando en él, no vive según el Espíritu, no puede vivir según el Espíritu, lo único que le queda es vivir en la carne. ¿Ok? Entonces da por hecho esto. Tú puedes vivir en el Espíritu, pero si el Espíritu mora en ti, ¿ok? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él, no le pertenece. ¿Te acuerdas cuando vimos la enseñanza de bautizados y sellados? El sello de pertenencia hablaba de eso, le pertenecemos. Dice, si no está el Espíritu Santo no es de él, porque él es el sello, ¿ok? Pero si Cristo está en vosotros, ¿no? Ante esa proposición, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Puedes tener vida espiritual, porque ahora tienes el Espíritu Santo morando en ti. ¿Sí se dan cuenta? Es la segunda posición del Espíritu Santo. Ya está ahí, ya está con nosotros. Cuando creemos, el Espíritu Santo viene a habitar permanentemente en nosotros. Es importante esto, permanentemente en nosotros, ¿ok? En el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo era diferente, porque el Espíritu Santo venía y habitaba, ¿no? Llegaba sobre algunas personas, principalmente los profetas, que eran los que usaba para hablar de parte de Dios, y profetizaba, ¿ok? Ya sea a través de una visión o les daba palabra, ellos profetizaban y después se iba el Espíritu Santo. Y así era la obra del Espíritu Santo. Cuando él quería llegaba, ¿no? Y llegaba el profeta y hablaba a través de él y se iba, ¿ok? Pero ya cambió. El Espíritu Santo vino a morar en una morada permanente en nosotros. Es lo que la Biblia enseña, ¿ok? Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar, Él está todo el tiempo. Lo leemos en Juan 14, para siempre, ¿ok? Para siempre. Fue la promesa del nuevo pacto. ¿Recuerdan? Lo vimos en Jeremías. Pondré mi espíritu en ustedes, ¿verdad? Y haré que cumplan mis decretos, estatutos y los pongan por obra. Es Él en nosotros. Y qué increíble es saber y entender esto, porque podemos pensar que, bueno, sí, pero ya se fue, ¿no? Ya vino un rato, estuvo aquí, pero ya se fue. Por eso sigo viendo así. No, Él está ahí. Es bien importante que Él vino, ahora sí que vino para quedarse, ¿ok? Él está ahí para siempre ya con nosotros. Él no se va a ir, ¿ok? Entonces piensa de esta manera. Por eso la Biblia dice que nosotros podemos entristecer, contristar al Espíritu Santo. ¿Sabías eso? ¿Se has leído eso? No contristéis al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando tú y yo vivimos en pecado, lo contristamos. ¿Por qué? Porque Él está ahí con nosotros. No es que de repente dice, ya voy a ir a pecar, mejor me voy, ¿no? Él está ahí, ¿te das cuenta? Y tienes que estar consciente de eso. Por eso se contrista el Espíritu Santo. Entonces, Él está con nosotros permanentemente. En el momento en que una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, con todo su corazón lo acepta y lo reconoce y ve su necesidad, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en él para siempre, ¿ok? Y así es, Él está ahí siempre. Dios no nos acepta porque vivimos llenos del Espíritu, al contrario, vivimos llenos del Espíritu porque ya fuimos aceptados en Cristo, ¿ok? El Espíritu en nosotros no solo nos ayuda a portarnos mejor, nos da una nueva identidad. Somos hijos de Dios, nos hace hijos, ¿verdad? Hijos de Dios, no empleados espirituales. Somos hijos de Dios. Nos sella como propiedad de Dios, nos asegura que le pertenecemos, como hablábamos, y está ahí para siempre con nosotros. Esa garantía es mío, ¿ok? Ese sello no va a ser quitado nunca. Tenemos al Espíritu Santo en esta tierra. Amén. Y está con nosotros, ¿no? Ahora, muchos piensan que ahí termina la obra. Ya está en mí, ya, ¿verdad? Ya soy salvo, ya está conmigo. Pues no, hay otra proposición, ¿ok?
Todo creyente tiene al Espíritu Santo, es lo que estamos viendo. Pero no todo creyente está lleno del Espíritu. Y eso es lo que sigue. El Espíritu Santo sobre nosotros. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos para allá. Hechos 1, por favor. Hechos 1:8, pero quiero que leamos, recordemos el contexto. Jesús ya se está despidiendo de sus discípulos después de haber resucitado, ya fue a la cruz, ya resucitó, ya va a ascender al cielo, ya se va, ¿verdad? Hasta que Él regrese por su iglesia. Pero le está dando las últimas instrucciones importantes. Y la instrucción es esta: esperen la promesa del Padre, ¿recuerdan? ¿Cuál es esa promesa? ¿Recuerdan? El Espíritu Santo. Okay. Esperen la promesa, no se vayan. Esperen la promesa. Entonces, verso 6, dice: los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Fíjate, le está diciendo: esperen la promesa. Ellos salen con que: ¿ya vas a reinar? No. O sea, hagan caso, esperen la promesa. Eso es lo importante. Por eso les dijo Jesús: no os toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en sola potestad. Ustedes no les toca eso ahorita, lo que les toca es esto. Verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Te das cuenta? Pero recibirán ¿qué cosa? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está la tercera preposición, sobre. ¿Ok? Esta preposición nos muestra la tercera posición del Espíritu Santo en el creyente. Después de morar en el creyente, el Espíritu Santo viene sobre él. Y de esa manera ocurre lo que se conoce como la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Necesitamos buscar eso. Como te decía al principio, esto no son para algunos creyentes, para todos nosotros. Buscar esa llenura. ¿Ok? Ser llenos del Espíritu Santo. Jesús habló de eso también antes de Juan 14. En Juan 7, fíjate lo que dijo. Quizás conoces este versículo, lo has leído. Quizás no has entendido a qué se refiere. Juan 7, verso 37. Jesús está en una de esas fiestas importantes judías y dice: en el último y gran día de la fiesta, Juan 7:37, Jesús se puso en pie, fíjate, y alzó la voz. Cuando dice que alzó la voz es que gritó fuertemente para que todos escucharan. Es una de las fiestas más importantes judías. Miles de personas estaban ahí reunidas. Y Jesús se levanta y alza la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Verdad? ¿Recuerdas este pasaje? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dices: ¿de qué está hablando Jesús? O sea, ¿qué nos va a dar agua? ¿No? Ya estamos como Nicodemo. ¿Es necesario nacer de nuevo? ¿Cómo le hago? ¿Entro por segunda vez entre de mi madre? No. ¿Qué quiere decir Jesús? Lo explica ahí, verso 38. El que cree en mí. ¿Te das cuenta? Eso es venir a Él y beber. El que cree en mí. ¿Crees en Jesús? ¿Creen en Jesús? Ve lo que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos, o sea, no solo vas a venir a saciarte, vas a salpicar a otros. ¿Te das cuenta? De su interior correrán ríos de agua viva. Esa palabra correrán, no, habla de un torrente. No es un chorrito de agua de cuando apenas si te llega, ¿no? No, está hablando de una fuerza de presión de agua muy fuerte. Como cuando le abres a la llave de la toma de los bomberos, ¿no? Pensabas de la casa, no, de los bomberos que salpica el agua, así. Está hablando de un torrente que va a salpicar y es ese poder. ¿Te das cuenta? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo? Fíjate lo que dice el verso 39, lo explica el verso 39. Juan lo explica con paréntesis. Esto dijo del Espíritu. Del Espíritu. Juan lo entiende y dice: eso está hablando del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces Juan entiende y dice: Jesús está hablando de eso precisamente. Y es esa llenura del Espíritu Santo
Siempre se usa este ejemplo de un vaso vacío, ¿no? y una jarra de agua, ¿no? Tratando de ilustrar esto. Tienes un vaso vacío y la jarra de agua está llena de agua, ¿ok? El agua, haz de cuenta que representa el Espíritu Santo, el vaso eres tú, ¿ok? Si tú pones el vaso junto al agua, el agua está con el vaso, ¿verdad? Está al lado del vaso, está con el vaso, ¿verdad? Pero si tú llenas el vaso a la mitad, ¿dónde está el agua? En segunda posición, en el vaso, ya está dentro del vaso. Tercera posición, tú empiezas a servir agua hasta que se empieza a derramar el agua del vaso. Eso es sobre el vaso, ¿te das cuenta? Esa es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre ti, ¿ok? Y está fluyendo a través de tu vida, transformándote, glorificando a Cristo, pero también transformando y salpicando del Espíritu Santo lo que están cerca de ti. ¿Cómo el Espíritu Santo está cerca, o más bien, cómo está con el incrédulo? Hablamos de eso en la primera posición. ¿Cómo está con el incrédulo? A través de una persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando tú predicas el Evangelio, hemos entendido, tú no eres quien convence, tú solamente abras la boca, das un mensaje, ¿verdad? Pero que tienes que pedir más que otra cosa, porque no va a ser la elocuencia de tu predicación lo que los va a convertir. ¿Qué va a ser? La llenura del Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Te das cuenta? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Necesitamos orar eso. Tú dices, es que yo le hablo a todo el mundo de Jesús y nadie se convierte. Quizás necesitas orar más por la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea Él, ese torrente de agua viva, salpicando la vida de otro, teniendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Te das cuenta? Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces aquí la llenura no es opcional, como veíamos. Es algo que necesitamos todos nosotros. Vamos ahora sí, acompáñame a Efesios capítulo 5. Ya vimos las tres posiciones, ya entendemos un poco mejor eso, ¿verdad? Con, en y sobre. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando estás rebosando, se está derramando, ya estás sobre el vaso. Efesios 5. Verso 18 habla de esto, vamos a llegar ahorita ahí, pero quiero leer desde el verso 15. Es el contexto, es importante que lo entendamos. Fíjate, verso 15. Mirad pues con diligencia. La palabra mirad habla de estar alertas, ¿ok? Estar atentos. O sea, no se duerman en esto, necesitan estar atentos, necesitan estar conscientes de lo que está pasando. Mirad pues con diligencia, sean diligentes en esto, en cómo están viviendo, fíjense bien. Mira pues con diligencia cómo andéis, cómo andas, ¿no? ¿Recuerdas? Lo vimos la semana pasada en Gálatas 5, 16. Pablo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Recuerdas? Andar en el Espíritu es sinónimo a ser lleno del Espíritu. ¿Ok? Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ya hemos visto este versículo muchas veces, pero es bueno repetirlo y entenderlo en su contexto de lo que estamos viendo aquí. No como necio. ¿Qué es ser necio delante de Dios? Dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vivir así, como si Dios no estuviera presente en tu vida. ¿No tienes el Espíritu Santo? ¿Sí lo es? Y muchos cristianos viven así. Sí han creído, su fe es genuina. Ahora tienen el Espíritu Santo, pero viven como si Él no estuviera ahí. Y todo el tiempo el Espíritu Santo está apagado, entristecido, porque viven una vida que no glorifica a Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necio, como si Dios no estuviera presente en tu vida, sino como sabios. ¿Qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor al Señor, estar consciente de su presencia, un temor reverente, te va a llevar a vivir una vida correcta, llena del Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Verso 17, por tanto, no seáis nuevamente insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabes cuál es la voluntad del Señor? Que seamos llenos de su Espíritu Santo. ¿Sí lo ven? Que seamos llenos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Que cada hijo suyo, cada hija suya sea llena del Espíritu Santo. No os embriaguéis, verso 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Lo vemos, esa es la voluntad de Dios.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra embriagarse en griego significa intoxicarse. ¿Ok? O sea, no solamente es el vino, cualquier cosa que puede intoxicarte. ¿Qué es lo que sucede cuando te intoxicas con una sustancia así? Pierdes el sentido de la realidad, ¿no? Eso sucede con el vino. Te embriagas, te intoxicas totalmente. Y lo que antes te detenía, ya no te detiene. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La palabra disolución es desenfreno. ¿Te das cuenta? Te quitan el freno. ¿A poco no? ¿Te acuerdas cuando vivías sin Cristo? Así, vive una persona que no conoce a Cristo, que es esclava de las sustancias, del alcohol, porque no solo es el alcohol, hay otras sustancias, y no solo la droga, hay pastillas, las cuales la gente se vuelve adicta, por esto, le gusta vivir así, controlada por otras cosas, y quieren callar la voz del Espíritu Santo, y la única forma de callarla es así, intoxicándote con sustancias, ¿te das cuenta? Y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, desenfreno. Y quitas el freno y te vas, ¿no? Antes bien. Antes bien, ¿qué cosa? Sean llenos del Espíritu. ¿Te das cuenta? Sean llenos del Espíritu Santo. Y vemos aquí un mandamiento. Esto no es una sugerencia. El verbo ser llenos es un imperativo. Hemos hablado de eso otras veces. Es un mandato. No es una opción, ¿ok? Es un mandato de Dios. No es opcional. ¿Por qué? Porque es algo esencial. Nos quiere dejar bien claro eso. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque nada de mí, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? En Juan 15 lo veíamos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, déjame decir algo más. Pablo no escribe este mandamiento a un grupo de líderes o de pastores, ¿verdad? Sino a todos los creyentes. Este mandamiento es para todos nosotros. ¿Sí lo ves? Porque hablabas al principio, pensamos que a veces, no, eso es solo para algunos. Aquellos están allá enfrente dirigiendo, no, eso es para cada persona que ha puesto su fe en Jesús y tiene el Espíritu Santo. Es un mandato de Dios. Busca la llenura del Espíritu. ¿Ok? Pablo usa un contraste entre la embriaguez con vino y la llenura del Espíritu. Ambas cosas controlan a la persona, ¿verdad? Pero con resultados completamente distintos. En uno hay desenfreno, en el otro hay poder. ¿Ok? El vino controla los sentidos para la autodestrucción, pero el Espíritu controla el corazón para la edificación y la santificación. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí lo ven? Algo más, en la gramática, en el griego, el verbo ser llenos está en tiempo presente continuo. ¿Qué significa esto? Realmente está diciendo esto: sigan siendo llenados constantemente del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Como te decía, ser llenos del Espíritu Santo no es un evento único que sucede una vez, una experiencia religiosa, como llamamos, ¿no? Sino una experiencia diaria de entrega a Dios. Diario buscar esa llenura. Lo necesitamos, familia. Necesitamos ese poder, como dijo Jesús. Esperen, no se vayan, esperen. Esperen. ¿Te das cuenta? Es necesario esto para que cumplan con la misión de Dios que tenemos en la tierra. Entonces, ¿de qué eres lleno? ¿De qué estás lleno el día de hoy? ¿Qué es lo que realmente dirige y controla tu vida? Cada pensamiento, cada decisión, reacción, revela si estamos bajo nuestra carne o bajo el Espíritu Santo. No es tan difícil. Y esto obviamente es una reflexión, es algo personal. Tú tienes que verlo, ser honesto. ¿Qué es lo que te está guiando el día de hoy?
sea, a lo mejor no te embriagas, a lo mejor no, ¿ok? Pero a lo mejor estás llenando tu corazón de otras cosas, ¿ok? Y sabes algo, para poder llenar algo, primero tienes que vaciarlo, ¿no es así? Ese vaso que te presentaba, imagínate que está lleno de tierra, tierra totalmente compacta, comprimida. Si le echas agua, ¿va a entrar el agua? No, tienes que secar esa tierra. Es lo que Pablo enseñaba cuando decía, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Para vestirte tienes que despojarte, para llenarte tienes que vaciarte. Juan el Bautista lo dijo con esas palabras: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Se dan cuenta? No hay otra forma, familia. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poco más de eso, pero vamos a ver a continuación lo que sigue ahí. Algunos de los efectos, por lo menos los que menciona aquí, de una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve una vida que realmente está llena del Espíritu Santo? ¿Ok? Menciona 3 cosas y voy a agregar una más, ¿no? Que no está aquí, pero aparece en la Biblia. Entonces Pablo menciona 3 evidencias aquí de la llenura del Espíritu Santo. Verso 19. Antes bien, se llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Adoración, alabanza. Eso es algo que produce la llenura del Espíritu Santo. Gozo. ¿Recuerdan el fruto del Espíritu? Amor, gozo. Hay gozo. ¿Ok? Alabando al Señor. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿De qué habla? La palabra de Dios. La palabra de Dios presente. ¿En dónde? ¿En dónde? En mi estéreo, en las bocinas de mi casa, y pongo las alabanzas. No, ¿qué dice al final? En vuestros corazones. No está mal que escuches alabanzas, sé que te ayuda, te anima, ¿verdad? Sobre todo alabanzas están realmente enfocadas y muchas de ellas son la palabra de Dios, ¿no? Pero ir a la palabra, realmente que la palabra capture tu atención, tu corazón, ¿te das cuenta? Y entonces de tu corazón va a salir eso, lleno del Espíritu Santo, de tu boca van a salir versículos, ¿no? Y no estoy hablando de que vas a empezar a hablar como la Reina Valera 60, ¿no? Porque muchos piensan que es eso. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Es realmente adorar a Dios con tu vida y tu corazón. Una vida que adora a Dios, que sirve a Dios. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo llena el corazón, la adoración brota naturalmente. Va a ser natural, ¿ok? El creyente lleno del Espíritu Santo tiene una mente saturada de la palabra, es lo que vemos. Una mente saturada de la palabra y una boca que proclama la gracia de Dios. Pensaba en esto como una esponja llena de agua. ¿Qué pasa cuando la apachurras, cuando la presionas? Sale toda el agua, ¿verdad? Así debe ser. El cristiano lleno del Espíritu Santo debe derramar alabanza cuando la vida lo aprieta. Tiene que salir eso de nuestra vida. No cuando estamos de buenas, aún en la aflicción. Es lo que vemos en la Biblia. Los discípulos cantando alabanzas encarcelados por predicar a Jesús, ¿recuerdas? Pablo y Silas, alabando al Señor en la cárcel. ¿Te das cuenta? Eso es. Llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué sale de tu boca? No estoy hablando de malas palabras, espero que no salgan malas palabras, pero ¿qué sale de tu boca? ¿Alabanza a Dios? ¿Gratitud? ¿Gratitud? ¿O queja? Porque el Espíritu Santo transforma nuestro hablar, lo transforma en una melodía de fe. Verso 20. Otra evidencia más de ser lleno del Espíritu Santo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la evidencia? Gratitud. Exactamente, gratitud, te das cuenta, dando siempre, no de vez en cuando.
En otro lado, Pablo dice, da gracias por todo y en todo, ¿verdad? Dando siempre gracias por todo, por todo, por todo es por todo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón agradecido. Es una evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? La persona llena del Espíritu Santo la persona llena del Espíritu Santo no vive quejándose, sino confiando en Dios. ¿Sí se dan cuenta? La queja es lo contrario de la gratitud. ¿Te has dado cuenta de eso? Una persona agradecida no se queja. Por en su corazón hay agradecimiento, no hay queja. Una persona que se queja no hay agradecimiento. ¿Ok? La queja no es fruto del Espíritu. El agradecimiento sí. Dando siempre gracias por todo. El Espíritu Santo cambia nuestra perspectiva para ver la mano de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Y podemos dar gracias. Porque hemos entendido algo, la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Dios. De ver su buena mano con nosotros, su bendición. De ver que Él es digno de alabanza, no importa dónde estemos, no importa lo que estemos pasando, viviendo. Una vida agradecida es evidencia de una vida llena del Espíritu, como lo vemos aquí. Tercera evidencia, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuál es la evidencia? Sumisión. ¿Ok? Rendirse, humildad, mansedumbre, someterse a la autoridad. ¿Ok? Someteos unos a otros en el temor de Dios. La llenura del Espíritu no se muestra en un éxtasis, en emociones, en gritos, en cosas raras, no, sino en relaciones transformadas, ¿verdad? En relaciones que glorifican a Dios, en vidas que entienden su lugar, su posición, el orden de Dios y se someten a ese orden. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Nos podemos someter. Tú conoces este pasaje, Efesios 5. Después de esto, ¿qué sigue? Las casadas estén sujetas por los maridos como el Señor. Y ahí vas con eso, ¿no? Maridos, amen a sus esposas, ahí vas. Bueno, es eso, exactamente. Mi carne no quiere, no puede. A mi carne le choca eso. A mi carne no le gusta la voluntad de Dios. Por eso necesito ser lleno del Espíritu Santo. Va a empezar a hablar de esto. Y muchas veces pensamos que cuando dice las casas estén sujetas a sus propios maridos, es parte del verso 21, someteos unos a otros, pero no ahí habla de todos. Someteos esposos, esposas, hijos, padres, amos, siervos, todos tienen que someterse al orden de Dios, ¿te das cuenta? ¿Te cuesta trabajo respetar a tu esposo? ¿Sujetarte a tu esposo? ¿Te cuesta trabajo amar a tu esposa? ¿Cuidarla? ¿Tratarla como vaso más frágil? ¿Vivir con ella con sabiduría? ¿Te cuesta trabajo sujetarte a tus padres, honrarles, obedecerles? Aunque ya seas mayor, ¿te cuesta trabajo? ¿Les hablas mal, los tratas mal? ¿Te cuesta trabajo crear a tus hijos? ¿Te desesperan? ¿En tu trabajo tienes problemas? ¿Con tus trabajadores o con tus jefes? ¿Sabes qué necesitas? La llenura del Espíritu. ¿Sí se dan cuenta? Necesitas someterte. Necesitas rendirte. ¿Ok? Es una evidencia muy clara de ser lleno del Espíritu Santo. Someteos pues a Dios, ¿verdad? Someternos al Señor. Someternos a su orden. Esto es el orden de Dios. Y todos batallamos con eso. Necesitamos ser llenos del Espíritu. ¿Te das cuenta que la llenura no solo es para algunos? ¿Eres esposa? ¿Eres esposo? ¿Eres papá? ¿Eres hijo? ¿Eres empleado? ¿Eres jefe? Es para todos nosotros. Ahí entramos algunos de nosotros, ¿verdad? Bueno, todos nosotros estamos ahí en alguna posición. Entonces la llenura del Espíritu Santo no se muestra en un éxtasis, sino en vidas que están transformadas, ¿ok?
El Espíritu Santo nos enseña a ceder, nos enseña a servir, a perdonar, nos enseña a amar, ¿te das cuenta? Nos enseña a cuidar. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir así. La llenura del Espíritu no significa recibir más del Espíritu, sino que el Espíritu tenga más de nosotros, tenga más control en nuestra vida. La vida cristiana no fracasa porque falte poder, sino porque hay una competencia de control. Lo que veíamos en el verso 18, no os embriaguéis con vino. ¿Sabes por qué dice eso? Porque el creyente ya no puede callar la voz del Espíritu Santo que le está redarguyendo, diciéndole estás mal, haz lo correcto. Y muchas veces lo hace a través del vino o la intoxicación. Pierde el sentido, la noción, y ya no escucha esa voz. Por eso no te embriagues con vino, en lo cual hay desenfreno. Sé lleno del Espíritu Santo. Estás en esa batalla por el control de tu vida. ¿Quién te va a gobernar? ¿Tu carne? ¿Tus pasiones? ¿Tus emociones? ¿Tus sentimientos? ¿O el Espíritu de Dios? Se trata de eso, ¿verdad? Queremos al Espíritu Santo como consolador, pero no como un gobernador, no como una guía. ¿Sí lo ven? El Espíritu Santo llena lo que está vacío, como te decía, no lo que está lleno. Necesitamos vaciarnos de eso, de nuestro ego, de nuestras concupiscencias. Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, dice Hebreos 12, y corramos con paciencia, ¿recuerdas? Despojémonos, vacíate de esas cosas. Desvístete del viejo hombre, vístete del nuevo hombre. ¿Ok? Para ser llenos del Espíritu Santo, primero necesitamos vaciarnos de nosotros mismos y dejar que dirija nuestro ser. De esa forma, ser lleno del Espíritu Santo te hace ser más como Jesús. Humilde, paciente, lleno de amor, lleno de gracia, de fe. Todas esas cosas que vimos la semana pasada acerca del fruto. De esa forma, la llenura del Espíritu Santo es cuando Cristo no solo vive en ti, sino que vive a través de ti. Así es como funciona esto. ¿Ok? Vamos a ver una cuarta evidencia, que no la vemos aquí en Efesios 5, pero sí la vimos ya en Hechos 1:8. ¿Ok? Solo que me enfoqué en otra cosa, pero ve lo que dice nuevamente Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde quiera que vayas y estés, vas a poder testificar de Jesús. ¿Ok? Que vas a recibir el poder para poder testificar de Jesús, la valentía, el denuedo para hablar de Jesús. A todos nosotros nos pasa eso, a todos nosotros en algún momento nos sentimos avergonzados, ¿no? Intimidados de hablar de Jesús a alguien. Es que ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Se van a burlar de mí? Etcétera, etcétera. Los discípulos lo vivieron. Cuando Jesús fue arrestado, todos huyeron, ¿recuerdas? Jesús dijo eso. Se van a escandalizar de mí, van a huir. Pedro, que no sé, el valiente se queda cerca, pero ¿qué terminó haciendo? Negándolo. Pero ¿qué pasó con esos hombres después de esa llenura de Pentecostés 2? Recibieron poder. Y tú ves a Pedro predicándole a esos hombres que crucificaron a Jesús, diciéndoles, ustedes lo crucificaron. Ustedes fueron los que hicieron esto. Ustedes lo hicieron. ¿Recuerdan? ¿Qué pasa? Se compungen. ¿Qué haremos? 3,000 personas reciben a Cristo. ¡Wow! Eso no fue Pedro. ¿Qué fue? La llenura del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y esos hombres que se vieron cobardes, como tú y yo muchas veces,
ahora están dispuestos a dar su vida por Jesús. Y murieron, dieron su vida todos ellos por Cristo. ¿Por qué? Porque ahora tienen el poder para testificar, llenos del Espíritu Santo, ser testigos. ¿Te das cuenta? Es otra evidencia más. Otra evidencia más. Más adelante, Hechos 4:31 dice, hablando de estos discípulos y la iglesia, cuando hubieron orado, fíjate, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas, dice, no, hablaban con denuedo la palabra de Dios, con denuedo, con valentía, testificando, llenos del Espíritu Santo. ¿Te cuesta trabajo hablarles a otros de Jesús? Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? La llenura no va a cambiar nuestra identidad. Eres hijo de Dios. Mientras que Él esté ahí, eres un hijo de Dios, eres sellado. Pero lo que sí cambia es nuestra valentía, nuestro poder. ¿Te das cuenta? Eso es lo que cambia. Ser llenos del Espíritu Santo. Ahora la gran pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sucede esto? ¿Okay? Realmente los pasajes que veíamos acerca de la evidencia nos mostraban ya la manera en que sucede. La Biblia enseña cómo mantenernos llenos del Espíritu Santo. Y lo primero, hay muchas cosas, pero creo que podemos enumerar algunas de ellas rápidamente. Lo primero, que quizás no consideramos, Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículos que ya te sabes. Estás en Navegantes, ya lo sabes. Si no lo sabes, no sé qué esperas. Necesitas discipularte. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Necesitas discipularte, necesitas conocer más a Jesús. ¿De qué está hablando? Confesar el pecado conocido, revelado. ¿Ok? Si Dios te muestra que hay pecado en tu vida y no lo confiesas, si lo quieres retener, ¿qué va a pasar? Apagas al Espíritu Santo. Lo entristeces, ¿te das cuenta? No va a ser lleno. Al contrario, te vas a vaciar de él. No dejes el pecado para después. Si Dios te ha mostrado, te ha revelado que hay pecado en tu vida, ve y trátalo inmediatamente. Confiésalo, ve delante de Dios, pídele, Señor, trae arrepentimiento, produce arrepentimiento y ve a la cruz y llévalo a la cruz. Pídele perdón a Dios y arrepiéntete para que sigas lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque el pecado apaga la obra del Espíritu. 2, otra manera de ser lleno del Espíritu Santo, obviamente, aliméntate. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Ok? Aliméntate de la palabra de Dios. No te alimentes de los videos de YouTube, ¿no? Aliméntate de la palabra. Cuando Jesús fue tentado, ¿recuerdas lo que le dijo a Satanás? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como necesitamos un elemento físico, lo necesitamos, vivimos por ese elemento físico, dice Jesús, no solo de eso, hay un elemento espiritual, alimenta tu espíritu y te llena, ¿verdad? ¿Te gusta comer hasta llenarte? Sí, ¿verdad? Es rico, ¿no? Bueno, así el Espíritu come hasta que te llenes. ¿De qué? Su palabra. La palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Aliméntate de la palabra. Obviamente, eso es lo que te va a llenar. Colosenses 3:16, déjame recordarte esto. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ahí está, abundantemente. La palabra de Cristo mora, así como el Espíritu Santo mora, así more la palabra de Cristo en abundancia en vosotros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con la palabra, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿A qué te suena? Efesios, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Si tú conoces, tanto Efesios como Colosenses son cartas muy similares, ¿ok?
Son cartas muy similares. Pablo las escribe al mismo tiempo para diferentes iglesias. Pero aquí agrega esto: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces lo que está diciendo es que una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es que la palabra abunda en tu corazón. ¿Ok? Abunda en tu corazón. Así tiene que ser. ¿Ok? Porque lo hemos visto anteriormente y lo dejé muy claro. La palabra y el Espíritu trabajan juntos. Nunca va a ser separado. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Porque mucha gente que abusa del Espíritu, obviamente que es espiritual, pero no nada espiritual, son charlatanes, nunca usan la palabra. Siempre es el Espíritu y cosas extraordinarias, sobrenaturales, y mucha emoción y éxtasis, pero nunca está la palabra dirigiendo, ¿te das cuenta? La palabra y el Espíritu trabajan juntos, no puedes separarlos, porque la palabra es la que te alimenta, es lo que alimenta tu espíritu. Número 3, otra manera de ser lleno del Espíritu Santo. Lo veíamos en la tercera evidencia: someteos unos a otros al temor de Dios. ¿Sabes cuál es? Ríndete a Dios, rinde el control de tu vida a Dios. Eso es. Ríndete, rinde tu voluntad. ¿Ok? Romanos 12, verso 1 y 2. Estoy usando versículos que conoces. No, o sea, no está escondido, ¿te das cuenta? Son cosas que hemos escuchado y que sabemos. Un poco de estudio te las muestra. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿De qué habla? Es una rendición, ¿te das cuenta? Rinde tu voluntad, rinde tu vida, rinde tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable no a ti, a Dios, agrada a otro, ya no te agrades a ti. ¿Qué es vuestro culto racional? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la palabra renovándonos, llenándonos, y nos transforma. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Recuerdas Efesios? Entendidos de la voluntad de Dios, que seamos entendidos, te decía, eso es, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que entendamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y como te decía, para mi carne, la voluntad de Dios no es buena, no es agradable, no es perfecta, no lo va a ser. ¿Ok? No lo va a hacer. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo para entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que leíste esto y dijiste, pero ¿cómo? ¿Cómo entender que la voluntad de Dios es buena, agradable si estoy pasando por esto? Estoy viendo aflicción, prueba, enfermedad. ¿Cómo puede ser buena, agradable? Porque necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas someterte a Él. Someterte a otro que es soberano, es sabio más que tú y sabe lo que está pasando y conoce todas las cosas. Y es confiar, ¿te das cuenta? Es rendirte. Muchos cristianos tienen el Espíritu Santo. Han sido sellados, regenerados, adoptados como hijos de Dios. Sin embargo, viven sin poder, sin gozo, sin transformación visible. No porque el Espíritu Santo sea insuficiente, sino porque el Espíritu Santo no está gobernando sus vidas. ¿Sí lo ven? Rinde tu vida al control del Espíritu, a Dios. Obedece. Estoy hablando de eso, obedece. Confía. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué significa eso? Esto, confía en Él con todo tu corazón, ríndete. Deja de estar confiando en tu propia prudencia, que tú eres más listo, que tú tienes más experiencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no de una parte, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. ¿En cuántos? En todos tus caminos, reconócelo. Deja que Él gobierne toda tu vida. Y hay una promesa hermosa. ¿Y qué va a hacer Él? Él enderezará tus veredas, llenándote de Él, de su Espíritu Santo. Él te va a guiar. Es así, no es tan difícil, ¿verdad? Bueno,
No es tan difícil entenderlo, hacerlo ya es otra cosa. Pero es ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la ayuda, es el Paracletos, es el Consolador. Así es como obra, llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu es permitirle al Espíritu que dirija cada área de nuestra vida. Que Él gobierne, que Él nos enseñe. Una cuarta manera, la última que presento, es muy obvia. Lo veíamos en Hechos 4:31, voy a citarlo, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y alaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿pero por qué? Cuando hubieron orado. ¿Te das cuenta? ¿De qué estoy hablando? Permanece en comunión constante con Dios. Necesitas estar en comunión con Dios, en su presencia, estar consciente de que Él está contigo siempre. Orar, abrir la palabra, platicar con Él. La oración y la adoración renuevan la llenura del Espíritu. Y obedecer. Confiar y obedecer. Si no obedeces, no eres lleno del Espíritu Santo. Entre más obedezcas, entre más permanezcas con el Señor, más te vas a deleitar, más lleno vas a estar del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Conclusión, ser lleno del Espíritu Santo no se trata de tener más del Espíritu, sino de que el Espíritu tenga más de ti. Se trata de eso. Cuando el Espíritu controla tu corazón, Jesús va a empezar a reflejarse y se va a cumplir la obra, glorificar al Hijo. ¿Ok? Ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia momentánea, única, sino, veámoslo de esta forma, es un estilo de vida de redención continua al control del Espíritu Santo. Es eso, ¿ok? Todo cristiano tiene el Espíritu, pero no todo cristiano vive experimentando su poder. Eso es lamentable. Puedes estar espiritualmente vivo, pero funcionalmente débil. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Quizás lo ignorabas, como comenzamos la serie. No quiero que ignores esto. Por eso hicimos esta serie. Ya no hay ignorancia. Antes puedes justificarte. Yo no sabía, nadie me enseñó esto. Yo no entendía la llenura. Ya lo sabes. Ahora nos toca responder. ¿Verdad? Y tenemos que empezar necesariamente examinándonos y reflexionando. ¿Qué está llenando tu corazón nuevamente? ¿Qué está llenando? Que no permite que sea llenado con el Espíritu. Vacíalo. ¿Qué es lo que te controla el día de hoy? ¿Tus emociones? ¿Tus pasiones? ¿Tus concupiscencias? ¿O el Espíritu Santo? Dios el día de hoy nos hace una invitación a todos nosotros. La invitación no es buscar una experiencia emocional, sobrenatural, sino la invitación es a rendirnos nuevamente al Señor, a su señorío, a través de la llenura del Espíritu Santo. Quizá la pregunta no debe ser, ¿tengo el Espíritu Santo? La pregunta debe ser, ¿el Espíritu Santo tiene cada área de mi vida? ¿Qué áreas de mi vida no tiene? Como te decía al principio, no es esto, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no es un evento opcional, es una necesidad diaria para la vida cristiana. Creo que cada día nuestra oración tiene que ser ese: Señor, lléname de tu Espíritu hoy. Dirige mis palabras, mis pensamientos, mis acciones, mis decisiones. Esa tiene que ser nuestra oración. Y quiero terminar así, orando y dando gracias al Señor. Terminemos orando y pidiendo eso. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos acerca del Espíritu, la llenura del Espíritu. Gracias, Señor, por mostrarnos la necesidad que tenemos de ser llenos de tu Espíritu Santo. Y queremos pedir eso, Señor. El día de hoy queremos pedirte eso.
Hay necesidad en nosotros, en nuestro corazón de ti. Hay tantas cosas de las que estamos llenos y nos hemos querido llenar, como vimos al principio, Señor, lo que este mundo ofrece, vanidad de vanidades, Señor. Queremos llenarnos de éxito, Señor, de placer, pero eso no deja que nos llenemos de ti. Necesitamos vaciarnos, Señor. Ayúdanos a vaciarnos, Señor, para que seamos llenos de ti. Queremos orar eso, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quien lo pidiere? Y sabemos que tú eres bueno, dadivoso, y tú quieres darnos tu Espíritu Santo. Y queremos pedirte eso esta mañana, esta tarde. Queremos pedirte eso, Señor. Si tú quieres la llenura del Espíritu Santo, ponte de pie. Así como estás con los ojos cerrados, ponte de pie. Si tú quieres eso, no estoy hablando de una experiencia emocional, estoy hablando de realmente orar con fe. Dice la palabra que oremos con fe. ¿Ok? Que pidamos con fe y Dios lo hará. Si tú necesitas, estás mostrando que hay una necesidad en tu corazón y necesitas ser lleno del Espíritu Santo, vamos a pedir el Espíritu Santo. Ora, ahí en tu lugar, ora y pide esto. Señor Jesús, el día de hoy necesitamos, reconocemos la gran necesidad de ser llenos de ti. Señor, el día de hoy reconocemos que no podemos, Señor. No podemos, Señor, vivir vidas que te agraden, Señor. El día de hoy reconocemos que no podemos sujetarnos a tu voluntad. Reconocemos que nuestra carne no desea tu voluntad. Necesitamos que vengas tú y nos llenes y gobiernes nuestra vida, Señor. Le reconocemos que no podemos amar a nuestras esposas. En nuestras fuerzas no podemos. No podemos sujetarnos a nuestros esposos. Reconocemos, Señor, que no podemos respetar a nuestros padres. Señor, reconocemos que no podemos ni siquiera guiar a nuestros hijos. No podemos respetar a nuestras autoridades. Necesitamos de ti, de tu llenura. Espíritu Santo, ven. Confiamos, Señor. Hemos creído en ti. Hemos venido y hemos bebido. Queremos eso, Señor. Que de nuestro interior fluyan, Señor, esos torrentes de agua viva. El Espíritu Santo en nosotros, fluyendo sobre nosotros. No buscamos ninguna cosa sobrenatural, extraordinaria. Buscamos eso, Señor. Ser hombres y mujeres de fe, que caminen por fe, que anden en tu presencia, que te amen, que te sirvan. Pero no podemos en nuestras fuerzas, necesitamos de ti, Señor. Señor, nuestra oración esta tarde es que derrames tu Espíritu Santo en tu iglesia, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a salir aquí, Señor, llenos de ti y del Espíritu Santo, a grado que esta semana podamos ver esas evidencias en nuestra vida de que tú estás ahí, Señor. Y busquemos mantener esa llenura siempre, Señor, como lo que veíamos. Gracias, Señor. Gracias. Llénanos de Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque sigues obrando. Estás aquí. Estás aquí con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Gracias, Señor. Haz tu obra. Glorifica al Hijo. Glorifícate, Señor. Padre, gracias por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Pero también gracias por haber enviado al Espíritu Santo, el cual nos sostiene y nos ayuda el día de hoy, Señor. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.